¿verdad? Sobre profesores que están locos, que tienen, ¿verdad? Digamos que tienen dificultades en esa área. Y ese letrero de diversidad ahí, pues, me está dando en la cara. Y como te hablo de una película, pues me voy a atrever de hablar de una serie de televisión que No, tú también. la serie se llama Yo tengo una lista. sí. Un profesor de neurociencia en un episodio reciente era un ataque que resultaba en clase pues van donde el papá va donde el decano, una persona que tiene influencia, que dicen al profesor que se tiene que estar ponerse a investigar por allí porque no quieren votar, porque si lo votan tienen otro problema. Lo que a mí me pareció, ¿verdad?, importante para todos es que los estudiantes apoyan al profesor, ¿verdad? Dicen que lo quieren de nuevo en el salón de clase, lo cual me da una imagen optimista de que a veces tenemos que hacer esas alianzas importantes para tomar unas decisiones más creativas, ¿verdad? No únicamente las tradicionales, y también para tener esta visión de que cualquiera de nosotros puede tener un episodio un día, inclusive, aunque no tengamos un diagnóstico. Te lo agradezco. Me pareció... Sí. Yo... Estaba hablando de pesimismo, yo digo que hay que buscar el optimismo en una alianza. Sí, es verdad. Yo dije loco y déjame corregirme. Porque yo me identifico con ese esquizofrénico. Yo quise decir otra cosa realmente. Sí. No, yo tengo muchos episodios. Yo he sido paciente psiquiátrico por mucho tiempo. Por problemas románticos. No, yo quise decir el profesor o la profesora majadero, rencoroso, cruel, malicioso, y tú un poquito, Eduardo, que proyecta su amargura. Ese es el que yo me refiero, que el estudiante no tiene por qué soportar las amarguras, los rencores, los odios, los resentimientos, mis venganzas, que se los vuelco a ellos. Y eso pasa mucho. Pero eso está más del lado de la perversión, ¿verdad? Sí, más que del loco, es más perverso. Yo sé que yo tengo un infierno adentro, pero no tengo derecho a tirarse a los otros. Eduardo, perdón. Sí, yo quería decir que yo no veo la razón para sentirse pesimista si nos estamos refiriendo a los profesores, porque yo entré hace más o menos 28 años y yo entré al Departamento de Fundamentos de la Educación. Y si yo hago una comparación con los profesores que había hace 28 años, Es verdad. que eran unos profesores con unas actitudes autoritarias, problemas, y el grupo de profesores que están ahora, que la gran mayoría son buenos educadores comprometidos. Si yo me basara solamente en ese universo, pienso que en general vamos por buen camino. Que muchos de estos profesores, pienso que antes daban clase, hoy en día hubiesen tenido problemas hasta con cosas básicas como la ley de hostigamiento sexual que se llevaba a cabo en los salones de clase. O sea, yo creo que hay mucha más conciencia entre los profesores actualmente sobre el derecho de los estudiantes. Yo creo que nuestros egos en términos generales se han debilitado bastante cuando lo comparamos con las épocas pasadas. Por lo tanto, pienso que ese pesimismo no está justificado. Yo a mí lo único que estoy siguiendo la línea de profesor, la preocupación que yo tengo es por qué
no sé ahora mismo cuánto es el número exacto de profesores, nosotros son 1.300 o 1.400 profesores en este recinto. Pero la pregunta mía es, sin pensar en ser pesimista, pero ¿por qué siempre los comités, los trabajos, los proyectos siempre son los mismos? Esa es mi preocupación. O sea, ¿por qué si el profesor debe haber un compromiso en la educación, en el amor a su institución, en el progreso de su institución? Usualmente, no siempre, ¿verdad? Quizás unos casos especiales, siempre son los mismos. Eso puede marcar 2 horas más. Yo creo que el centro iba... Yo escuchando todo esto estoy analizando, yo igual que mi compañero soy clasificación no docente, pero doy curso, ¿verdad? Fuera de horas laborables a nivel de bachillerato, y sí que he tenido mi experiencia a nivel de la docencia. Yo creo que mientras uno esté con los pies puestos en la tierra y uno sepa, ¿verdad? Y deje entrever y entre en esta dinámica con el estudiante de que mira, estoy aquí como un modelo a seguir, estoy aquí para ayudarte a construir ese futuro, aunque sea un granito de arena, olvidándonos del título de profesor, de doctores, de maestría, olvidándonos quizás de la parte técnica, porque obviamente todos aquí pues tienen ¿verdad? Ese conocimiento y esa preparación. Mientras hagamos ese análisis introspectivo, esa reflexión de cómo entonces vamos a llevar ese mensaje, cómo vamos a preparar a esos estudiantes y van a ser parte, ¿verdad? También compañeros, colegas. Yo creo que ahí quitamos el pesimismo, mantenemos nuestra ética y pues logramos el éxito para todos. O sea, yo creo que es llevar ese balance. O sea, en la parte técnica, lo que uno sienta, ¿verdad? Para enseñarlo y quitarnos el sombrero, porque en algún momento pasamos por ese mismo proceso, que esa persona que está ahí sentada al otro lado escuchándonos, pues lo vivimos nosotros, o sea, es estar con los pies bien puestos en la tierra, sobre la tierra y ser firmes en ese sentido. Exacto. No puede hacer nada. Yo no sé si el centro ha invitado a almorzar. Le lo van a llevar. Bueno, pues... doctor Romé Torres. El jefe ahí. Jefe, que firme mi contrato. Hay algunas condiciones, digamos, en la sala de clase de nuestra institución, por ejemplo, que favorecen o limitan que uno pueda pensar en el otro, pensando en el estudiante, su carácter individual como persona. Tú estás pensando más bien en la alteridad colectiva, ¿no? Porque obviamente está preocupado de cómo tú enseñas. Si el estudiante aprende lo que tú enseñas, puede haber unas condiciones en la sala de clase que limitan esa posibilidad de que tú puedas tener ese conocimiento, ¿no? Tú mencionaste el caso del estudiante de Carlos que habló varios años después, ¿no? De lo importante que fue. Pero eso es un caso, ¿no? Sí. Un caso de un individuo que chévere que pasó, ¿no? Pero ¿qué pasó con el resto de los estudiantes? Sí, yo veo lo que dice Romé. Hay dos cosas que yo creo que son importantes. Hay un autor, Vygotsky, que él habla de la zona de proximidad. Yo creo que es muy importante para el docente saber, que hay una zona
que está muy por debajo del estudiante, que no debemos trabajar en esa zona porque no se le reta. Y hay una zona que está muy por encima del estudiante, que si uno enseña por esa zona, no la captan. Entonces, una condición yo creo que es importante nosotros en la planificación de la enseñanza es encontrar esa zona. Pero entonces viene el problema que tenemos mucha heterogeneidad. O sea, hay mucha diversidad en el alumnado. O sea, que hay distintas capacidades. Y eso es un problema al que yo no le veo realmente solución. Ahora, cuando Ramé estaba hablando, yo sé, entonces, yo personalmente pienso, cuando estabas hablando, pensé en una imagen. Cada día yo estoy más convencido que los salones de clase con el diseño mirando al frente no son pedagógicos. Y que la diferencia de un círculo es inmensa cuando nos podemos ver cara a cara y no en fila. Ese es un factor. Y el otro factor, creo mucho en pocos estudiantes. O sea, 15 o 18, o sea, yo creo que cierta cantidad de estudiantes limita mucho nosotros la docencia. Eso es un pensamiento mío personal, no sé qué pensaron los demás, pero el arreglo físico del salón cuenta más de lo que la gente se imagina en la pedagogía. Tiene un efecto, la coreografía. Hay un libro de arquitectura que se llama The Hidden Dimension, The Hall, que lo explica clarito. Ah, dilo. Dígalo usted. No, porque que hay un libro de arquitectura que se llama The Hidden Dimension. El autor es H.A.L.L. Hall. Esta es la biblioteca de arquitectura. The Hidden Dimension. La dimensión escondida De un de arquitecto. Hall. No sé, yo lo estudié en ese sentido cuando estaba estudiando arquitectura. The Hidden Dimension de Hall. H.A.L.L. H-A-L-L. Pues así. No, que es un libro que se llama The Hidden Dimension, de un arquitecto que explica Hall, Es psicólogo y arquitecto. un psicólogo y arquitecto. Espacio. De hecho, eso fue lo primero que hizo Montessori en San Lorenzo. Y los niños de Montessori eran los más atrasados en Roma. Una pregunta, antes que nada, agradezco mucho el que esté compartiendo con nosotros su experiencia, pero que me llamó la atención la propuesta que usted hace de enseñar en círculo, el profesor en el centro, me imagino, ¿verdad? No, el profesor es parte del círculo. Por eso, ok, No, por sí. lo mismo quería pedirle que si podía entonces elaborar, porque entiendo el punto de que el profesor al frente o profesora al frente y los estudiantes mirando, da pues la impresión como que el punto de atención. Sí. Y pues estoy de acuerdo con la perspectiva que podría ser cambiada a mejor. Pero entonces, cuando usted habla círculo, se refiere al profesor parte del círculo. Sí. Ahí quería, ¿verdad?, aclarar, porque Sí. cuando usted lo dijo, pensé profesor en el medio. No. Entonces enseguida surgió la pregunta como que en el medio, en el centro de eso, ¿verdad? No, a no ser que tenga una silla dando vueltas. Parte del círculo. Ok, aprecio la perspectiva. Sí. Porque fíjense que entonces en los salones en que el grupo es pequeño, se podría explorar entonces. Sí, pero es lo que decía Romero. Kiki. Esto es bien sencillo. Haga un cambio geográfico. En vez de quedarse al frente, camine por el salón. Acérquese al estudiante. Si yo me doy cuenta que un estudiante se está quedando atrás, vaya donde él. Usted está allí para ir donde él. Vaya donde él, acérquese, intégrelo, tráigalo, sáquelo de donde está y tráigalo consigo. Y eso se hace tan sencillamente como que hace las 3 horas y media, las 2 horas y media parado dando la vuelta por el salón y a la misma vez explicando cosas. Pero volvemos a lo mismo. Hay gente que se sienta en el escritorio y están las 3 horas y media sentados leyendo el libro. Esa es forma de dar una clase. Yo recuerdo que Romero, tú una vez me contaste de un profesor que tú tuviste
Fíjate, yo no tendría dificultad personalmente con un profesor. Yo lo tuve. Yo tuve un profesor de filosofía, Mansur, con los jesuitas, que yo lo podía escuchar 2 horas. Siempre y cuando lo que esté hablando haga sentido, sea inteligente, sea persuasivo y me haga pensar. Yo recuerdo que una vez tú me contaste de alguien que tú me dijiste, yo no tengo problema con las cátedras de alguien que me... ¿Tú te recuerdas, Ramé? Sí. Es decir, que esas cosas pueden pasar, o sea, uno puede estar hablando media hora, pero procurar que esa media hora, oye, makes people think. Pero tenemos que contar con que estamos peleando con estudiantes que no tienen la misma círculo, la misma expansión de atención que había antes. Sí. Porque yo veo con personas que no tienen la extensión de atención que tienen otras personas, porque no son estudiantes profesionales. Y hay y ahora hay muchas distracciones que hacen que uno, tengo que decirlo en inglés, attention span, sea de este tamaño. No todo el mundo ahora se puede sentar y estar 2 horas escuchando sin que se le vaya la mente. Sí, claro. Porque no lo que vemos todos los días con la televisión, ni con Twitter, ni con Facebook, ni con el iPhone. Sí. Un comentario, o sea, yo creo que aunque estemos en un espacio donde el salón está estructurado de una manera que no nos ayuda a esa integración, en la medida en que nosotros estamos precisamente conscientes de que nosotros estamos allí para enseñar y no simplemente para dar un discurso y el estudiante se aprendió bien y si no también, en esa medida uno engancha al estudiante con uno. O sea, yo enseño estadística y yo a nivel graduado, y yo estoy consciente que la mayoría de mis estudiantes detestan las estadísticas. Sí. Así que eso es lo primero con lo que yo estoy consciente. Por lo tanto, yo trato que de alguna manera yo los pueda enamorar y que ellos entiendan de que esos números me están hablando. Y en la medida que me están hablando, le están hablando a ellos para que pierdan ese miedo, esa ansiedad. Pero yo estoy en un constante contacto visual con todos los estudiantes. Y si yo los veo medios perdidos, yo, fulano, y me aprendo, y hago lo de aprenderme los nombres, fulano, te veo, ¿qué pasa? Veo que algo te está pasando, y ahí yo los engancho. Y entonces los puedo integrar, así que independientemente de que no tengamos esa estructura apropiada, en la medida de cómo nosotros nos comportamos en ese salón de clases, reconociendo nuestra función principal como educadores, los podemos enganchar. Fíjate, tú dices nuestra función como educadores, Maruca planteaba, y yo no lo dije, lo voy a escribir, pero pues, nosotros como educadores, cuando hablamos de enseñar, es aprender. O sea, uno enseña y aprende al mismo tiempo. O sea, en la filosofía de educación, bueno, por lo menos en Hannah Arendt, ¿no? que yo la sigo mucho, ella habla de educación, y cuando habla de enseñar y habla de aprender, dice, es lo mismo. El que enseña está aprendiendo, y el que está aprendiendo está enseñando. Entonces, ver uno como la función de enseñar solamente, ¿no? Monolíticamente para que otros aprendan, yo lo dije y fue una limitación en lo que yo tengo escrito, pero me corrijo. Eso se llama retroalimentación. Sí. Bueno, yo no sé si... Ah, profesora. Ah, Irma. Tiene una serie de artículos de reflexión sobre la enseñanza universitaria. Ah, qué bien. Entre ellas, inclusive hay unos artículos de estudiantes doctorales que están haciendo práctica de enseñanza, que digo en ese momento, que presentaron diferentes opciones de manejo de cursos grandes para asegurar participación. Eso entre otros. ¿Cómo se llama la publicación? No me acuerdo de la enseñanza universitaria. Ah, okay. ¿Es una revista o un libro? Es un libro. Ah, un libro. Enseñanza de la psicología. Ah, de la psicología. En la Facultad de Educación la semana pasada. Ah, mira. Se está presentando se está disponible a través de la enseñanza universitaria, perspectivas de la psicología, pero tiene
contribuciones de educadores de la misma asociación de psicología. Bueno, yo no sé si a mí me corresponde cerrar esto o si la que está encargada de el proceso nos va a invitar a café. Yo tengo hambre. Muchas gracias.